Universidad Nacional Abierta, en un proceso de formación independiente y autodirigido, te invita a desarrollarte profesionalmente en las carreras de Administración de Empresas, Riesgos y Seguros, Contaduría Pública, Educación Preescolar, Educación Integral, Dificultades para el Aprendizaje, Matemática, Ingeniería de Sistema e Ingeniería Industrial. Ubicados en todo el ámbito nacional mediante una red de 22 centros locales y más de 28 unidades de apoyo, la Universidad Nacional Abierta permite al estudiante permanecer en su medio geográfico, social y laboral. Con un conjunto de recursos para estudiar de manera independiente mediante un aprendizaje autodirigido, el estudiante realiza un curso introductorio, requisito indispensable para facilitar su adaptación a la modalidad abierta y a distancia. Con la utilización de medios impresos, audiovisuales y electrónicos, el estudiante tendrá la responsabilidad de planificar y organizar su tiempo de aprendizaje para responder a las exigencias del curso. El estudiante no estará solo, contará con el apoyo especializado y la asesoría académica para su adaptación a la educación a distancia. El libro curso introductorio, el cuaderno de registro de actividades y la carpeta del curso introductorio son los recursos de estudio para lograr los objetivos del aprendizaje. Para proseguir los estudios regulares en la Universidad Nacional Abierta es indispensable la aprobación del curso introductorio. La evaluación requiere de la presencialidad del estudiante en la fecha, hora y lugar que la institución designe. La Universidad Nacional Abierta, a través del programa de extensión universitaria, promueve la investigación y la docencia, contribuye así a mejorar la calidad de vida de sus estudiantes y la comunidad. A través de los programas de orientación y bienestar social, la UNA brinda apoyo de asistencia socioeconómica, asistencia jurídica, asistencia médico-hospitalaria, programas para la recreación y uso óptimo del tiempo libre en áreas deportivas y culturales. Oye, ¿será que como ya yo me gradué en la UNA, ya combiné mis estudios, ¿será que puedo realizar un posgrado? Si quieres ampliar conocimientos a nivel de posgrado, la Universidad Nacional Abierta ofrece opciones en las especializaciones de Derechos Humanos, Telemática e Informática en Educación a Distancia, Maestría en Educación a Distancia y Maestría en Administración de Negocios. Una alternativa para la inclusión en educación superior. Mi nombre es Dixie. Estudio educación especial en dificultades de aprendizaje. Estoy sorprendida por el apoyo que le dan a los sordos, ciegos y a las personas con discapacidad motora. Solo se necesita original y copia de la cédula de identidad. En caso de ser extranjero, la visa de transeúnte. Original y copia del título de bachiller o técnico medio. La certificación de calificaciones y 2 fotos tipo carnet. Sin pago de mensualidades. Contáctanos por los teléfonos 555-2111 y a través de la página web www.una.edu.be. Te esperamos a formar parte de nuestra universidad.
foro está orientado a revisar las implicaciones de la citada ley en la Universidad Nacional Abierta como institución de educación a distancia. Esto es un poco así porque, de alguna manera, nosotros somos un sistema de educación a distancia que es abierto, que nunca ha tenido restricciones para el ingreso, que no tiene restricciones para el ingreso. Y sabemos que contamos con una población importante de personas con discapacidad. También es oportuno señalar que desde lo que es el plan estratégico de la Universidad Nacional Abierta, la institución se define a sí misma en uno de sus rasgos como una institución formadora de las poblaciones tradicionalmente excluidas. Y en su objetivo estratégico número 3, la iniciativa 3.5 establece que la UNA atenderá necesidades socioeducativas de poblaciones especiales tradicionalmente excluidas del sistema educativo, y entre estas refiere a las personas con discapacidad. Hoy, en el marco de este encuentro, daremos un paso más en la profundización de esta propuesta que vincula la acción del Estado venezolano a partir de la aprobación de la Ley de Personas con Discapacidad con el Plan Estratégico de la ONU. Es interesante que nosotros tomemos en cuenta cuáles son los principios que rigen las disposiciones de la ley que hoy se va a revisar en este foro. Esos principios tienen que ver en gran medida con los derechos universales, con los derechos humanos, el humanismo social, el protagonismo, la igualdad, la cooperación, la equidad, la solidaridad, la integración, la no segregación, no discriminación, participación, corresponsabilidad, respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad humana, respeto por las capacidades en evolución de los niños y niñas con discapacidad, accesibilidad, equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad personal y otros que están enunciados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en convenios, en acuerdos internacionales, etc. Con la aprobación de esta ley, el Estado venezolano generó el piso jurídico necesario para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y muestra una vez más su compromiso con los excluidos. Nos corresponde a nosotros como institución de educación superior operacionalizar ese compromiso. En ese compromiso estamos involucrados todos, los subprogramas, las áreas académicas, los centros locales, todas las instancias de la universidad, y nos corresponde a nosotros como parte de nuestro compromiso, que es un aspecto bien importante para revisar en el foro de hoy, solicitar a las instancias pertinentes, a las instancias institucionales competentes, el apoyo necesario para desarrollar esas acciones. Bueno, vamos entonces a dar inicio a las actividades programadas para el día de hoy y queremos empezar por dar la bienvenida a los directores y coordinadores de los subprogramas, áreas y carreras y menciones de la Universidad Nacional Abierta y en especial a nuestros invitados, el licenciado Bernardo Ansidei, representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, y a la doctora Carolina Chacón Soto. Ella viene representando al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social. Y en general, pues, a todos los asistentes a este foro dedicado al tema de la ley y políticas de inclusión en educación superior de los estudiantes con discapacidad, sus implicaciones para la población estudiantil UNA.
Este foro se realiza en el marco de la celebración, como ya lo dijo la doctora Isabel Quintero, de la Semana de Educación Especial, el cual forma parte de la Cátedra Libre de Educación Especial. Recordemos que el día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Al hablar de personas con discapacidad, necesariamente tenemos que referirnos a algunos principios básicos que sustentan la nueva concepción o modelo social de las personas con discapacidad. El primero de estos principios es el de inclusión, que supera el de integración, puesto que todos, en nuestras peculiaridades biopsicosociales, tenemos necesidades educativas especiales. Esto significa a la vez el respeto a la diversidad y a la igualdad en los derechos como ciudadanos. Hoy contamos con los instrumentos jurídicos que sustentan legalmente y garantizan estos derechos, como lo son la Ley para las Personas con Discapacidad y las políticas de Estado y lineamientos que orientan la inclusión de las personas con discapacidad al subsistema de educación superior. Pero los instrumentos jurídicos, ya sabemos, no son suficientes por sí mismos, sino que las universidades necesitarán de infraestructura y tecnologías de la informática adecuadas y en general de todos los recursos humanos y materiales necesarios para poder brindar al estudiante una educación integral de calidad. En la Universidad Nacional Abierta, UNA, en sus 22 centros locales, distribuidos en todo el territorio nacional, se han reportado algunas experiencias de estudiantes con discapacidad, atendidos por personal académico voluntario de esta universidad. En materia de educación, que es el tema que más les interesa a ustedes, se establece que toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación, y no deben exponerse razones de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación. El Estado promoverá la salud y calidad de vida, dando prioridad a la educación para la prevención de la discapacidad en todos los niveles y modalidades educativas. Entonces, con respecto a la educación tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la visión de esta nueva ley? La visión de esta nueva ley es tratar de darle educación a las personas con discapacidad, incluirlos en el sistema educativo, porque todavía tenemos problemas con instituciones educativas de nivel superior que no le dan acceso a las personas con discapacidad. Darle, para todas las personas con discapacidad tengan el mismo derecho a educarse en cualquier instituto de educación. Y el principio es que traten de ser integrados, no que se creen instituciones especiales para personas con discapacidad. Solamente existirán centros educativos especiales para personas con discapacidad en aquellos casos que la discapacidad como tal sea muy severa, que requiera de una atención especializada. Pero la idea de esta ley es lograr la inclusión general y por eso lo que se requiere es que se integren al sistema educativo regular en educación. También se establece en esta nueva ley lo que tiene que ver con la educación para la prevención de la discapacidad y educación sobre la discapacidad como tal. Tradicionalmente en Venezuela y en Latinoamérica se ha visto la visión que se tiene de las personas con discapacidad, es una visión de que una persona, antes con lo que decía la ley para la integración de personas incapacitadas, una persona incapaz, una persona no capaz. Una persona inválida es una persona no válida. Ya solamente con la terminología se veía cuál era la concepción de la persona con discapacidad. Por ello es muy importante que todas las unidades, todos los centros educativos incluyan lo que es la educación para la prevención de la discapacidad y la educación sobre la discapacidad como tal, cómo mejorar el trato para las personas con discapacidad y lograr una verdadera inclusión de ellas a todos los sectores de la vida, pues a todos los ámbitos de la vida. Otro aspecto que se me pasó ahorita en la parte de educación es que se habla de lo que tiene que ver con la educación bilingüe, que tiene que ver con la lengua de señas y el sistema braille para las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Como se vio en la presentación que tuvimos anteriormente, ellos lo dijeron anterior que saliera la ley, pero con esta nueva ley se establece que todos los centros educativos deben dotarse de personas para lo que es el sistema braille, el sistema de lengua de señas venezolana. Este es uno de los artículos que ha traído mayor como cola en todo lo que tiene que ver con la nueva ley para las personas con discapacidad y se refiere a la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
La ley establece que todos los empleadores, tanto públicos como privados, deben incluir en sus planteles de trabajo no menos de un 5% de personas con discapacidad permanente. Para dar cumplimiento a este precepto legal, debe tratarse, como se dijo anteriormente, de personas con discapacidad permanente, deben gozar de todos los beneficios que establecen para el tipo de contratación. Puede ser cualquier tipo de contratación, no necesariamente tiene que ser fijo, es lo que se entiende por nómina total. Entonces sería esto, en cualquier tipo de contratación, como asesores, por honorarios, personal fijo. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad ejerce funciones de ejecución de los lineamientos, políticas públicas, planes y estrategias diseñados por el órgano rector, que es el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, para la atención integral de las personas con discapacidad. La razón de ser del CONACDIS es contribuir en 3 aspectos fundamentales: la atención integral de las personas con discapacidad, la prevención de la discapacidad y la promoción de cambios culturales en relación con la discapacidad en Venezuela. Sobre estos últimos 2 aspectos, es importante señalar que uno de los puntos más importantes que hemos tenido, uno de los puntos más importantes que hemos tomado en cuenta en el CONACDIS es la parte de lo que es la promoción para los cambios culturales en materia de discapacidad, porque podemos tener una ley, podemos tener todas las herramientas, pero si las personas no cambian su visión de lo que es la persona con discapacidad, no vamos a lograr mucho. Los objetivos básicos del CONACDIS, tengo que apurarme, me quedan 2 minutos ya, es participar en la formulación de políticas públicas en materia de atención integral a las personas con discapacidad, promover la participación ciudadana en lo social y económico a través de comités comunitarios. La ley establece la creación de comités comunitarios para personas con discapacidad. En las comunidades se deben crear esos comités comunitarios y ellos van a tener un vocero entre los consejos comunales y entre los consejos locales de planificación. Y por último tenemos lo que es las unidades municipales para personas con discapacidad. El CONACDIS es un organismo muy pequeño que funcionaba solamente en la ciudad de Caracas. Con la nueva ley se crean unidades municipales en todo el interior, en cada uno de los municipios, o pueden ser 2 municipios que creen una unidad. Se hace a través de un convenio con las alcaldías y están conformados por un representante del CONACDIS, un representante de la alcaldía y un representante de los comités comunitarios para las personas con discapacidad. De esta forma vamos a tener de primera mano las necesidades de las personas con discapacidad y se van a poder tramitar todas sus solicitudes de manera más expedita. Y aquí tengo el teléfono y la dirección del CONACDIS, estamos a la orden para cualquier información y ponemos a disposición de la Universidad Nacional Abierta todo lo que tiene que ver con el material audiovisual y de radio que tenemos, que son de micros con respecto a la discapacidad y que lo pueden utilizar en su desempeño. Pues. Muchísimas gracias. Los lineamientos son fundamentalmente unas instrucciones. Esas instrucciones están dirigidas como órdenes a los institutos y colegios universitarios. Y en el caso de las universidades está expresada como un exhorto a las autoridades superiores de cada universidad para que asuman esos lineamientos. Estamos trabajando ahorita para llevar esa propuesta a nivel del Consejo Nacional de Universidades, de modo que sea una resolución, una normativa aplicable a todo el conjunto de la educación superior, más allá solamente de los institutos y colegios universitarios. Básicamente, los lineamientos establecen obligaciones, digamos, tanto para el Ministerio de Educación Superior, digamos la primera parte, y después vienen los lineamientos para el conjunto de la educación superior, o sea, qué debe hacer cada institución. Ahorita estamos trabajando en un proyecto que se llama el RUSAPDI, el registro de unidades y servicios de atención a personas con discapacidad en la educación superior, con el cual queremos hacer una evaluación anual de la ley. De hecho, el último artículo de la ley establece que el ministerio debe presentar un informe anual, y ese informe anual va a ser producto de las evaluaciones que haga cada institución a nivel nacional, a nivel de educación superior, a nivel nacional, de los avances que tiene. ¿Qué va a aparecer allí? Bueno, en este proyecto vamos a hacer una especie de evaluación y de modo que cada institución pueda tener como una especie de guía que le diga, bueno, qué es lo que me falta, ¿ok?
Entonces, allí tenemos desde los aspectos estrictamente académicos, o sea, tenemos, por ejemplo, tenemos intérpretes de señas para el dictado de determinadas asignaturas. Nuestros laboratorios de informática, por ejemplo, nuestros equipos cuentan con software para el JAWS, por ejemplo. Tenemos en nuestro servicio de documentación y biblioteca material preparado para la lectura de personas ciegas. Tenemos grupos de voluntarios dentro de las instituciones. En el servicio comunitario, por ejemplo, que ofrecen los estudiantes, tenemos estudiantes incorporados para, digamos, por ejemplo, dedicarse al libro hablado. Tenemos líneas de investigación, tenemos preparadores con discapacidad. ¿Cómo está nuestra accesibilidad física? Tenemos ascensores, es decir, nuestro transporte tiene rampas, o sea, todas y cada una en cada una de estas áreas, la señalética, es decir, todo lo que tiene que ver con las direcciones, con los signos, que son fundamentales para una persona que ingresa a una institución, están adaptados. Nuestros ascensores, por ejemplo, tienen voz, los botones están en braille. Es decir, hay una cantidad de cosas que podemos ir revisando que van desde los aspectos puramente físicos hacia los aspectos también que tienen que ver con la parte organizativa, la parte de política. Una cosa que dice el profesor Aramayo en su libro, él hace un recuento de las experiencias alrededor que él tuvo en varias universidades europeas y habla de una cosa que a mí me gustó mucho, que es que en algunas de estas universidades hay como una especie de manifiesto, ¿no? Es decir, el estudiante que ingresa a una de estas instituciones ya sabe cuál es la política de esa universidad en materia de discapacidad. Yo creo que es un buen ejemplo para nosotros, para nuestras instituciones de educación superior, trabajar en ese sentido. De hecho, hay algunas instituciones que ya lo están haciendo. El caso, por ejemplo, de la UCB, cuando creó la cátedra libre de discapacidad, produjo ese fundamento, ¿no? Sería interesante, yo no sé si la UNA lo tiene en este momento, pero sería interesante trabajar en eso. Ahora bien, la resolución, una resolución de largo aliento, no es una cosa, sabemos que estos cambios no se van a producir de un día para otro, pero sí queremos ver cambios todos los años. O sea, sí queremos ver, mira, si hoy no tienes autobús que tenga una rampa, bueno, el año que viene, cuando adquieras autobuses, que los autobuses ya vengan con esa habilitado, con la plataforma para levantar o que tenga los signos para que las personas que andan con un bastón puedan guiarse dentro del autobús. Ok, ahorita este año a lo mejor tú no tienes a nadie en lengua de señas, bueno, pero el año que viene abre los programas para tener intérpretes en lengua de señas. O sea, irnos evaluando cada año para irnos acercando entonces a esa universidad y a esa educación universitaria realmente inclusiva. Esto no es sencillo, nosotros pensamos que hay cosas que son muy evidentes, o sea, poner una rampa al lado de una escalera es algo muy evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, pensar en la adecuación física para personas con diferentes tipos de discapacidad, eso no es moco de pavo, eso es un trabajo bien complejo. Lo que puede servir de pronto para una persona que anda en silla de ruedas, que tiene una dificultad motora, puede ser contraproducente para el caso de una persona que es ciega. O sea, ahí tenemos que hacer, y ahí habría que ser muy universitarios en el sentido de abordar ese problema complejo con soluciones que sean realmente novedosas. Otro de los temas también incluso que está tocado allí en la resolución es la capacidad de innovación tecnológica. O sea, nosotros necesitamos que dentro de nuestras propias universidades, dentro de nuestros propios centros de educación universitaria, generemos nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas formas de investigar. Algo tan elemental como una lengua de señas técnica, lo necesitamos. Pero acuérdense que hay diferentes variaciones en las lenguas de señas, a veces hasta de un país a otro y de una región a otra. Entonces, en el caso de una educación universitaria, eso tenemos que formalizarlo. O sea, si queremos que realmente la educación universitaria llegue a todos, en especial a las personas que se comunican por lengua de señas, tenemos que trabajar muy duro en eso. Recordemos un poco cómo ha venido desarrollando nuestra institución este trabajo. Si bien la institución siempre ha estado consciente de su función social y la acción que debe desempeñar con no solo los estudiantes, con y sin discapacidad, o sea, con ambos. La atención que se le ha brindado a los estudiantes con discapacidad que desde hace muchos años han ingresado a esta institución
han sido atendidos por personal académico voluntario, tanto orientadores y los profesores de la carrera de Educación, Mención, Dificultades de Aprendizaje, quienes han dado orientaciones para esta atención. Algunos estudiantes que están a lo mejor en el área de ingeniería, siempre se recurre a los profesores y a los del área de Educación, Dificultades de Aprendizaje y a los orientadores para dar las orientaciones pertinentes en cada caso. En el nivel central, así como en los distintos centros locales, se ha venido celebrando desde hace más de 5 años aproximadamente la celebración de la Semana de Educación Especial. Y esto nos llevó a conformar el año pasado la Cátedra Libre de Educación Especial. Considerábamos que era un tema que nos estaba tocando cada día más. Dentro del plan estratégico de la Universidad Nacional Abierta también está dentro de sus líneas de acción trabajar con las personas con discapacidad y con la población indígena. En el caso de la carrera de Educación, Mención, Dificultades de Aprendizaje, se ha abocado más hacia la parte de la atención de las personas con discapacidad o estudiar más este tema. En noviembre de este año se hizo el encuentro de los profesores a nivel nacional de la carrera de Educación, Mención, Dificultades de Aprendizaje, y allí llevamos para trabajar como tema, o uno de los temas principales, la atención de estos estudiantes. Para ello se realizó un censo. Este censo detectamos, ¿verdad? Este censo lo hicimos con la colaboración de todos los asesores. Los asesores son los profesores que se encuentran a nivel nacional de nuestra carrera. Encontramos que hay un total de 105 estudiantes con discapacidad. Esto fue en noviembre, nos faltaban 7 centros locales, los cuales nos reportaron ayer esa información, y sube el censo a 133 estudiantes con personas con discapacidad. Como ven allí, están distribuidos en las distintas carreras. Hay un mayor índice en dificultades de aprendizaje, en educación integral y en el TCU de educación integral. Pero si bien vemos que hay en ingeniería, en preescolar, en matemática. Detectamos también algunos tipos de discapacidad con este pequeño censo, donde se destaca la motora, que hay 44 alumnos, tenemos la visual, tenemos la auditiva. ¿Okay? Pero eso nos brindó un panorama con el cual pudimos discutir y trabajar con nuestros asesores, quienes expresaron algunas de las actividades que realizaban y las experiencias que ellos han tenido con los estudiantes con discapacidad en cada centro local. Después de eso, el equipo que conforma la mención dificultades de aprendizaje y estudiando y revisando un poco los lineamientos de los cuales nos hablaba el licenciado Bernardo, agrupamos esos lineamientos en unos rubros que nos parecían bien importantes desarrollar y ver qué había trabajado, qué ha trabajado nuestra institución hasta el momento y qué nos falta, hacia dónde vamos. Estos rubros los agrupamos en políticas, reglamentos y presupuestos, atención al estudiante con discapacidad, desarrollo de la investigación, formación docente, extensión, orientación, cultura y valoración. En cuanto a la cultura y la valoración, nosotros hasta la fecha, ¿verdad?, a través de los eventos de educación especial, tanto en el nivel central como en los centros locales, se ha tratado de valorar la diversidad frente a la comunidad unista. Muchos centros locales han promocionado sus acciones con estudiantes con discapacidad. Con ello se ha querido concientizar y sensibilizar a la comunidad ante las personas con discapacidad, sus posibilidades y sus potencialidades. En estos eventos se han difundido experiencias exitosas en los centros locales, tales como en Aragua, Carabobo, Mérida, etcétera, entre otros. ¿Okay? La mención ha generado espacios de reflexión y discusión sobre la problemática de las personas con discapacidad y su accesibilidad a la educación. Y se ha consolidado todo esto también a través de la creación de la Cátedra Libre el año pasado, en el 2006. Como bien pudimos ver a nuestro vicerrector académico presentando esa cátedra en ese video. ¿Hacia dónde queremos ir y qué creemos que todavía nos falta camino por andar, como decía el licenciado, poco a poco, ¿verdad? Queremos concientizar y sensibilizar a nivel nacional, no solo que sea espacios por centros locales únicamente y que sea a nivel de centro cada uno, sino como un equipo que siempre nos hemos presentado.
Incorporar los recursos en los centros de recursos múltiples, ¿ok? O sea, que haya libros traducidos en lenguaje de señas o en braille y todos los recursos tecnológicos para estos estudiantes, que es una realidad que tenemos y que aquí vivenciamos. En cuanto a las políticas, reglamentos y presupuesto, actualmente, dentro de nuestros planes operativos, en el caso de la carrera de educación, mención dificultades, siempre dentro del plan operativo está lo correspondiente a la celebración de la Semana de Educación Especial. Y en servicios al estudiante, algunos recursos que hay disponibles para la solicitud de aparatos o algunas prótesis que requieran, o ayudas técnicas que requieran estudiantes. ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia formular políticas institucionales que favorezcan a nuestros estudiantes, desarrollar esos reglamentos que vayan a favorecerlos, incorporar en el plan operativo no solo de la carrera de educación, sino de toda la universidad, ¿verdad? Todas esas acciones y actividades que necesitamos para la atención de los estudiantes con discapacidad. Para ello también hay que incorporar voceros de los estudiantes para esta toma de decisiones en torno a estos reglamentos. Nosotros tenemos en nuestra situación actual atención de académicos voluntarios. Esto ha sido como por etapa. Comenzamos con esa atención voluntaria que realizaban profesores de la carrera de educación, mención dificultades de aprendizaje, y orientadores en los centros locales, específicamente con la aplicación de las pruebas y colaborando en su inscripción. Y también en esas primeras etapas estaba la ayuda de los familiares, que especialmente grababan los libros en cintas de audio para los estudiantes con discapacidad visual. En una siguiente etapa se han desarrollado ya programas más sistemáticos, más formales. En ellos tenemos un programa para la atención de la asignatura geometría dirigido a personas con discapacidad visual. Este programa se desarrolló conjuntamente con profesores del Centro Local Aragua y Centro Local Metropolitano. Estaba basado en cintas grabadas con el material del curso de geometría y material concreto, tridimensional, de manera que el estudiante pudiese manejarlo. La experiencia se dio tanto, como les dije antes, en el Centro Local Metropolitano y Aragua, con nuestras estudiantes con discapacidad visual, y ya las de Aragua egresaron. Era la única asignatura que le faltaban para egresar. En el Centro Local Carabobo se ha dado una atención integral, en donde no solamente se ha tomado en cuenta el aspecto educativo, sino que también se le ha dado mucha importancia al aspecto personal y social y a la adaptación del estudiante. O sea que en este sentido se ha ido avanzando de esas primeras aproximaciones muy rudimentarias a programas más formales. También se han hecho pequeños ajustes y flexibilizaciones en nuestras prácticas, especialmente en las carreras de educación, en la carrera de educación, mención dificultades de aprendizaje. Esto se ha realizado específicamente con estudiantes con discapacidad auditiva y visual. Y también se han hecho algunas facilidades en cuanto a las infraestructuras, estos con rampas no fijas, pero como decía el licenciado, pues falta mucho. Ok, ¿qué queremos nosotros en cuanto a la atención del estudiante? Queremos consolidar y expandir todas esas experiencias exitosas a nivel nacional, que no solamente se den en 2, 3 o 4 centros locales, sino que eso se extienda a todos nuestros centros locales. Con ellos contamos con lo que decía Rebeca, con la formulación de políticas institucionales para la atención de nuestros estudiantes con discapacidad. Ya tenemos un piso jurídico que nos da la política y los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Superior, y en este momento es necesario que nuestras autoridades formulen las políticas. Nosotros podemos ser proponentes, pero la legislación le corresponde a nuestro Consejo Superior. También queremos desarrollar otras estrategias inclusivas, sin descuidar la excelencia académica, aparte de las que ya se han desarrollado con materias como geometría.
Algo que es bien importante es la formación en el área de la discapacidad y diversidad. Para eso contamos con ustedes, con nuestro subprograma y con las direcciones de posgrado, con el subprograma de extensión, etcétera. Queremos también que se diseñen programas o cursos de educación a distancia, pero atendiendo a criterios de accesibilidad y diseño universal, utilizando diversos medios, incluyendo a las TIC. Hoy en los países europeos están utilizando software para la atención de las diferentes discapacidades. Y estos son software educativos, además necesitamos las adaptaciones de todo lo que es el aparato, por ejemplo, los teclados especiales, la adaptación de los ratones, de las pantallas hablantes, etcétera. Hay muchas posibilidades, más lo que nosotros podamos construir. Necesitamos adecuaciones curriculares, no solamente para la atención del estudiante con discapacidad, flexibilizando el currículo, sino introduciendo ejes transversales en todas las carreras para que nuestro estudiante normal, entre comillas, pueda entender lo que es la discapacidad, comprenderla, y lo que es la diversidad y el derecho que tienen estas personas. Y de esta manera también estaríamos concientizando y sensibilizando a nuestra población estudiantil. Los sistemas de evaluación deben adaptarse para garantizar la igualdad de condiciones. No basta con que apliquemos las pruebas individualmente a los estudiantes con discapacidad visual, sino que esta evaluación debe utilizar de técnicas, de tecnología, pues que ayude a nuestros estudiantes. Ajustar las condiciones de las prácticas profesionales, no solamente en el área de dificultades de aprendizaje, sino en todas las carreras, atendiendo, por supuesto, a las exigencias. O sea, no se quiere disminuir la calidad académica, no es una regalía, es un derecho, siempre manteniendo esta calidad. Y adecuar la infraestructura. Definitivamente, pues no tenemos infraestructura arquitectónica para que nuestros estudiantes puedan desplazarse. También nos falta todo lo que es las señas para que los estudiantes y profesores que tienen discapacidad puedan utilizar esta señalática. Ok, el otro rubro que hemos considerado es la investigación, la formación docente y la extensión. ¿Cuál es nuestra situación actual? Acá se han realizado trabajos de investigación en el área de integración, especialmente realizados por la doctora Yanida Rodríguez, acá presente, y otros que se han realizado en algunos centros locales. Tenemos la especialización en derechos humanos que dicta la dirección de posgrado, de investigación y posgrado. Y como dijo la profesora Rebeca, el año pasado pues se creó la Cátedra Libre de Educación Especial, en la cual discutimos temas no solamente relacionados a los niños con necesidades especiales, sino que se está incorporando la discusión de las personas y de los estudiantes con discapacidad, sobre todo con la intención de brindarle la atención a estos estudiantes y de incorporar ese tema a nuestra carrera. ¿Qué queremos? Nosotros queremos desarrollar líneas de investigación en esta área del conocimiento dentro de la universidad. Hace poco se desarrollaron una serie de líneas para investigar, pero queremos que esta sea una línea formal de investigación. Es necesario realizar cursos de extensión. La carrera de mención dificultades de aprendizaje hizo una propuesta recientemente para la formación en lenguaje de señas venezolana, o un curso también de atención a las personas con discapacidad, y necesitamos el presupuesto para que estos cursos puedan realizarse y cristalizarse. Queremos que posgrado realice cursos de ampliación, diplomado, especializaciones y maestrías que toquen esta área. Orientación es otro rubro que muchos dirían eso forma parte de la atención al estudiante, pero la hemos separado por su importancia, que para nosotros es capital. Actualmente el servicio de orientación en los centros locales es el que se ha abocado a acompañar al estudiante con discapacidad en su inscripción, en su evaluación. Tal como lo dijo la profesora Rebeca. Y está también apoyo de servicio al estudiante, que es uno de nuestros subprogramas, pero en la entrega de prótesis auditiva a nuestros estudiantes. Pero ¿qué queremos realmente con el servicio de orientación?
queremos que se establezcan mecanismos para que estos estudiantes reciban orientación en cuanto a su adaptación a este sistema, orientación vocacional, orientación personal social, porque el estudiante tiene derecho a estudiar, pero es necesario encaminarlo a la carrera que se ajuste a sus necesidades, a sus intereses y a sus posibilidades. Queremos que se establezcan relaciones entre los diferentes subprogramas y áreas académicas, de manera que nosotros podamos atender al estudiante desde su inscripción, prosecución, calidad para su estudio y finalmente su egreso. Eso es necesario, que en este momento ya los esfuerzos no sean aislados, sino que nosotros, subprogramas, centros locales y áreas nos unamos para lograr todo esto. Queremos que nuestros estudiantes con discapacidad participen en las actividades deportivas de la universidad y también culturales y recreativas. ¿Qué hacer como universidad para cumplir ahora con los lineamientos y la política de las personas con discapacidad? ¿Cómo hacerlo? Necesitamos políticas claras dentro de la institución, necesitamos piso jurídico que nos apoye para hacer las flexibilizaciones en los diseños curriculares, en los diseños instruccionales, en fin, en todos los materiales que podemos utilizar y toda la atención que se va a brindar. ¿Por dónde empezar? Ya hay un camino andado. ¿Cómo seguirlo? ¿Y quiénes son los llamados a hacerlo? Existe una comisión, pues, que seguramente se va a reunir para realizar todo este trabajo. En diversas oportunidades que hemos tenido con la gente que presenta alguna discapacidad, nos ha dicho que ese término no les gusta, porque ellos dicen, bueno, especiales somos todos, yo soy especial con mi esposa, mis hijos son especiales para mí. Entonces, muchas veces nos han, de hecho, sobre todo, acuérdense que por ejemplo el Ministerio de Educación tiene la Dirección de Educación Especial, y ellos siempre nos proponen que no usemos esos términos, sino que usemos términos, por ejemplo, educación para la diversidad o educación en la diversidad. Entonces, yo les planteaba esto, les proponía que de pronto la cátedra libre no llamarla educación especial, sino educación para la diversidad, educación en la diversidad o algún término por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una proposición que les hago. Yo me voy a referir a algo bien concreto y me lo motiva la intervención de la profesora Rebeca y de la profesora Milagros Martínez en relación a la situación actual y perspectiva de la atención de los estudiantes con discapacidad en la UNA, ¿no? Ellos plantearon al final de su exposición algunas preguntas bien concretas que yo creo que nosotros en la universidad en este momento estamos en capacidad de dar algún tipo de respuesta a esa, ¿no? Aunque no es satisfactoria, pero yo creo mucho en las aproximaciones sucesivas, ¿no? Ustedes hicieron hincapié en su intervención acerca de que es necesario que la universidad diseñe políticas y lineamientos acerca de la atención de las personas con estas características, ¿no? Y yo creo que sí es necesario y yo creo que estamos en buen momento para hacerlo. Reglamentariamente es al Consejo Superior de la Universidad a quien le compete esta responsabilidad y fue precisamente el Consejo Superior de la Universidad que ha motivado entre la comunidad universitaria unas jornadas de reflexión acerca de la universidad que queremos. Esas jornadas están planteadas en la universidad desde el mes de julio y ellas deben derivar en el Consejo Superior para nosotros definir digo nosotros porque me incluyo dentro de las personas del Consejo Superior, para definir para el próximo enero las políticas que deben regir la gestión universitaria durante los próximos 3 años al menos, ¿verdad? Que es el mismo tiempo de vigencia del plan estratégico de la universidad. Yo creo que ustedes son los expertos
para poder orientar al Consejo en la generación de algún tipo de política que lleve a eso, porque la idea es que las políticas nazcan de la discusión de la universidad que queremos, ¿no? No sé, yo creo que en cualquier momento puede prepararse una solicitud, hacen lo que establecen los reglamentos y bienvenidos al Consejo, ¿no? Otra cuestión que va también a la parte concreta es la alusión que ustedes hicieron al plan estratégico. El plan estratégico tiene iniciativas y esas iniciativas van también hacia la atención de estudiantes con estas características dentro de la universidad. Ellas se completan a nivel meso con los planes operativos. Recuerden que los planes operativos de la universidad tienen como dos partes. Uno que son, bueno, esto es una parte muy técnica, pero tampoco voy a entrar en detalles, sino solamente para ubicarnos un poquito, ¿no? La primera parte va dirigido a los proyectos presupuestarios que vienen directamente de la 8, ¿no? Y ellos están referidos a los que ustedes normalmente, las personas que hacen los planes operativos, conforman con los productos, ¿no? Pero también tiene una parte que son los proyectos institucionales. Entonces, dentro de esos proyectos institucionales, ancladas a las iniciativas estratégicas, nosotros podemos operacionalizar dentro de la universidad para un año, ¿verdad? En el marco de esas políticas que ustedes podrían definir para el Consejo Superior, cuáles son los proyectos que las diferentes instancias tendrán que llevar adelante. Porque el problema de la adecuación física de la universidad no es un problema que le compete al área académica de dificultades al aprendizaje, es un problema que le compete a servicio, pero ellos también tienen que hacer un plan operativo y dentro de ese plan operativo tendrían que incluir esas iniciativas que no son para el área académica, sino que son para toda la universidad. Es decir, ahí hay proyectos institucionales donde se comprometerían las instancias operativas de la universidad, pero necesitan de las políticas que sean prioritarias de la universidad. O sea que es un trabajo que es urgente y es un trabajo que tiene que ir en cascada, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a ese tipo de reflexión, porque esas son maneras de operacionalizar y de conseguir el presupuesto para ese tipo de cosas, ¿no? Hay otra cuestión que me llamó bastante la atención. Yo creo que la profesora lo nombró, la profesora Milagros, pero yo creo que deberíamos profundizar un poco más en eso. Y yo estoy seguro que lo estamos haciendo ahorita, pero la atención creo que fue referida más que todo a la atención que le damos a nuestros estudiantes con discapacidad. Pero también hay que profundizar un poco más en la formación que le damos a nosotros, a nuestros estudiantes, para la atención de esos estudiantes de sus próximos estudiantes, sobre todo en las carreras de formación docente, ¿no? O sea, cómo estamos nosotros preparando al formador de los formadores para abordar el problema de las aulas integradas, ¿no? Eso tiene, creo que, Milagro, el técnico tiene 5 años. Desde el 2002 se había planteado ya, por ejemplo, en la formación de los maestros que trabajan de primero a sexto grado, el problema de las aulas integradas, ¿no? Y se había ya incluido dentro de ese diseño curricular algunas asignaturas electivas donde se le diera formación a esos estudiantes, a esos formadores, cómo abordar ese problema, porque yo soy educador y nosotros nos educamos para niños sanos, ¿no? Para gente con que no tuviera esos problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas aulas integradas y cómo la universidad como formadora de formadores los integra? Yo estoy seguro que sí hay avances, estoy seguro que sí hay, claro, en un evento como este nosotros no vamos a abarcar todo eso, ¿no? Pero yo creo que eso también es importante incluirlo dentro de las políticas y también incluirlo dentro de los planes operativos y seguir insistiendo en eso. No solamente en ustedes como en educación especial, sino que esta universidad casi es una universidad docente, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos abordando eso? Bueno, esa era mi intervención. Gracias. Entonces, para terminar, yo quería señalar muy brevemente algunas ideas que yo pude tomar sobre
las conclusiones, o mejor dicho, en términos de concreción, que es lo que realmente nos interesa para poder avanzar. Por ejemplo, el profesor Ansidei, él propuso el cambio a educación para la diversidad, cambiando el término, mesas de trabajo con las universidades para que nos ayuden en el camino a seguir, políticas institucionales para la inclusión de las personas con discapacidad, proponía el profesor Alberto, que correspondería ya al Consejo Superior de la Universidad, seguimiento de un año a otro de lo que se ha logrado con estos eventos, y otra propuesta, mayor divulgación de estos programas. Entonces, con estas ideas los dejo y vamos ya a la clausura de este foro, que ha sido bastante nutritivo, bastante productivo, a cargo de la doctora Isabel Quintero, para hacer el cierre correspondiente. Gracias a todos por la participación. Tenemos que comenzar por sensibilizar. Si nosotros no sensibilizamos a la gente sobre la importancia del tema y de las acciones y de la operacionalización, bueno, podemos incluso hasta dictar políticas, pero si el Estado venezolano tiene una política, si ya hay una política, si ya de alguna manera las instituciones de educación superior están en esa política mencionadas, entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, que llevar desde el plano teórico más general a lo operacional y a lo práctico es un paso y significa un conjunto de pasos. Para eso la gente tiene que estar ganada. Yo creo que al menos 2 de nuestras autoridades están ganadas, porque todos sabemos la cercanía que tiene una de ellas, por ejemplo, con una persona, un familiar con discapacidad. Entonces yo no creo que sea cuestión de ignorancia sino que simplemente hay la necesidad de sensibilizar por algo que decía la profesora Zócar, que es humanizar la gente. O sea, la gente tiene que entender que este es un problema, este no es un problema, este es un tema que tiene que ver con esa vulnerabilidad que tenemos los seres humanos y con la necesidad de humanizarnos en las acciones cotidianas. Entonces, bueno, yo los invito, me invito a mí misma, bueno, vamos a comenzar a hacer cosas pequeñas, campañas de sensibilización en la institución para que eso se convierta un día en una política, pero en una política de acción. No en una política solo de reunirnos para un evento, no solo de reflexionar aquí con los especialistas, de invitar a los especialistas que ya están sensibilizados. Ustedes, como mención, ya están sensibilizados. Por eso decía que no es un problema de un tema tampoco de los educadores, que no tiene que ser preocupación solo de los educadores y de los educadores en la mención de dificultades de aprendizaje, sino que tiene que ser de todos.